El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio es corto y aparentemente sencillo. Es ese momento en que se le acercan, no nos dice ni dónde ni cuándo, se le acercan a Jesús unos niños para que los tocara, o sea, en el sentido de bendecirlos. Pero dice que los discípulos regañaban a los niños y se supone que a los padres de los niños que los traían. Y entonces Jesús se enfada. «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y aquí vienen las grandes dificultades. ¿Cómo se ha de interpretar esto? Y muchas veces se dan interpretaciones con la lógica nuestra, occidental, que está muy bien, aunque no es lo que refleja el texto, pero que está muy bien. Y siempre se dice, bueno, es que hay que recibir el reino de Dios como los niños, que desde la inocencia de los niños, desde esa confianza que tienen los niños, sobre todo con sus padres, con su familia, pues así con Dios mismo. Es la mezcla decimos, de inocencia, de confianza. Solo que en la mentalidad propia del Evangelio no va por aquí, aunque la interpretación está muy bien y no tiene nada de malo. Porque el problema estaba en cómo veían a los niños los judíos en tiempos de Jesús. Primero hay que decir que los niños en esa época eran desde el nacimiento a los 12 años. Cuando cumplían 12 años dejaban de ser niños, ya tenían que trabajar normalmente y eran ya considerados hombres a partir de esa edad. Y contaban en todo como hombres, pero hasta los 12 años no contaban para nada. De hecho, muchísimas veces los niños desaparecían, en las comidas ni estaban, cuando habían invitados, cuando habían lo que fuese. Los niños no contaban para nada. Y esa es la mentalidad del Evangelio. Los niños no cuentan, así que los niños no pueden ir a Jesús. Los niños molestan, estorban. Se les quería mucho en las casas, no es que fueran ogros con los niños, ni mucho menos, pero no contaban para nada. Y a partir de los 12 entonces sí, y eran considerados como alguien que tiene, entre comillas, voz y voto, pero los menores no. Y esa es la mentalidad de fondo con la que Jesús nos dice: de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes son los que son como ellos? Viene a ser lo mismo que dice Jesús en otras parábolas: los pequeños. Todo lo que hagan a uno de estos pequeños, y se refiere a los cristianos, los pequeños. Los pequeños son los despreciados por la sociedad. Y es que el ser cristiano lleva un desprecio, y lo vemos de forma clarísima. Ese desprecio que hay al ser cristiano. Casi nadie se atreve a decir que es cristiano en nuestra sociedad, o a mostrarse y a actuar como cristiano. Uy, este es un ultracatólico. Si uno va a misa ya es un ultracatólico hoy en día, solo por el hecho de ir a misa. Ser cristiano para el mundo de hoy, el cristiano aceptable, es aquel que fue bautizado y no cree en nada. Ese tipo de cristiano es el cristiano bueno. El cristiano creyente, practicante, que tiene unos principios y unos valores, ese es un ultracatólico en el mundo de hoy. Es el despreciado por el mundo de hoy. Por ahí van los tiros. El que se haga uno de los míos será despreciado, como los niños que son despreciados, a los cuales no cuentan.
Y ese, en el fondo, es el destino de los cristianos. Y más en las sociedades que son anticristianas, como las sociedades europeas, que, bueno, son como llaman hoy modernamente, son cristófobas, o sea, tienen fobia a todo lo que sea de Cristo. Y es cierto. Por eso esa manía de hay que quitar todas las imágenes, todas las cruces, todo lo que recuerde a ser cristiano, porque eso se identifica quién sabe con qué. Para algunos con el fascismo, con otros con el franquismo, con otros no sé qué, con las dictaduras, con la Edad Media, con no sé cuántas cosas. Pero el problema no es ese. El problema es que recuerda a Cristo y a Cristo no se le quiere. Cristo es el más menospreciado, o sea, el que está más por debajo de la sociedad. Quien quiera ser de Cristo seguirá al Maestro y así será el menospreciado. Por eso el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que no se dé cuenta que entrando en el reino de Dios bajamos escalones en la sociedad, de que seremos menospreciados, y eso no nos ha de importar, lo sabemos. El Señor nos lo dice tantas veces. Que después también para recibir el reino de Dios pues lo hemos de hacer desde la humildad, desde la inocencia, desde la confianza en Dios. Claro que sí, todo lo demás va junto y puede encajar perfectamente. Pero aquí se está hablando de los que son los pequeños que solo pueden confiar en Dios porque no pueden confiar en la sociedad en la que están, porque están contra el Maestro, contra lo más importante. Y dice que entonces, acabado de decir esto, toma en brazos a los niños, los bendice y les impone las manos. Si toma en brazos a los niños, aquí parece que sean pues de los más pequeños, o sea, ya en niños pues de pecho, para entendernos. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Podía haber de todo. Niños ya decimos que eran desde el nacimiento hasta los 12 años. A nosotros se nos pide ser de los pequeños. Quien quiera ser el mayor de vosotros, que se haga el más pequeño, dice el Señor. Y eso lo dice muchas veces en el Evangelio. El que quiera ser el más grande, sea vuestro servidor y que se ponga en el último lugar. Es fácil de decir, mucho más difícil de hacer, pero sí que se nos pide esa humildad que nos haga entender que solo de Dios podemos fiarnos al 100% y que Él es el principio motor de nuestra vida, para que con su gracia entremos un día en su reino.